Buen día. A continuación realizaremos la presentación de la tarea número 5, consolidación, partida doble y ecuación patrimonial. Aquí hablaremos sobre temas como historia de la partida doble y su fundamentación, ecuación patrimonial, activo, pasivo y patrimonio, ingresos y gastos. Esta presentación será realizada por estudiantes de primer semestre de Contaduría Pública del curso de Epistemología, Teorías y Pensamiento Contable. Para comenzar, está mi compañera Nicole Yailin Tesburbano, quien nos hablará de la historia de la partida doble y su fundamentación. A continuación voy a dar explicación del tema de la partida doble y su fundamentación. La partida doble es la base de la contabilidad moderna y surge por una necesidad muy simple: llevar un control claro y confiable del dinero y los bienes. Como orígenes antiguos, en civilizaciones como Mesopotamia, Egipto y Roma ya existían registros contables. Sin embargo, eran registros simples, solo entradas o salidas de dinero. En la Edad Media, el gran salto, la partida doble se desarrolla en Italia, especialmente en ciudades comerciales como Venecia, Florencia y Génova. El crecimiento del comercio exigía mayor orden y control en las transacciones. Luca Pacioli, en 1494. Es considerado el padre de la contabilidad en su libro Suma de Aritmética. Fundamentación de la partida doble. La partida doble se basa en un principio clave: toda transacción afecta al menos dos cuentas y debe mantenerse el equilibrio. Principio básico: cada operación tiene un débito, un crédito por el mismo valor. Un ejemplo de ello sería: si una empresa compra mercancía en efectivo, aumenta la mercancía débito, disminuye el efectivo crédito. Fundamentación matemática. La partida doble se apoya en la ecuación contable básica: activo, pasivo más patrimonio. Esto significa que todo lo que la empresa tiene activo proviene de lo que debe, pasivo, o de lo que es de los dueños, que es del patrimonio. Cada registro contable mantiene esa igualdad. Conclusiones. La partida doble representa uno de los avances más importantes en la historia de la contabilidad, ya que esta permitió pasar de registros simples a un sistema ordenado, lógico y confiable para el control de las operaciones económicas. Su desarrollo estuvo ligado al crecimiento del comercio, especialmente en las ciudades mercantiles italianas de la Edad Media. Cordial saludo, tutor y compañeros. Mi nombre es Lady Joana Delgado Erazo, estudiante de primer semestre de Contaduría Pública del curso de Epistemología, Teoría y Pensamiento Contable. En este reto asumí los roles de contadora y de secretaria auxiliar contable. En esta presentación voy a hablar sobre los temas de ecuación patrimonial y activo, pasivo y patrimonio, que son temas que se unen entre sí. La ecuación patrimonial. La ecuación patrimonial es la base fundamental de la contabilidad, ya que expresa la relación financiera y el equilibrio contable que existe entre el activo, el pasivo y el patrimonio. Componentes de la ecuación patrimonial. La ecuación patrimonial tiene tres componentes esenciales, los cuales son activo, pasivo y patrimonio. El activo, que son todos los bienes que posee la empresa. Como ejemplo está el dinero en caja o bancos,
cuentas por cobrar, maquinaria, edificios, terrenos, vehículos. El pasivo son todas las deudas y obligaciones que tiene la empresa. En este caso, ejemplos pueden ser deudas, préstamos bancarios, pago de impuestos, pago de salarios, pago de los servicios públicos que se realizan mes a mes. Eh, Otro componente es el patrimonio, el cual es todo lo que le pertenece a la empresa después de pagar las deudas pendientes. Ejemplo, este se puede componer de los aportes social de los socios, las utilidades y reservas que se encuentren guardadas. La ecuación patrimonial es una fórmula contable la cual nos permite conocer la situación económica en la que está la empresa. La fórmula principal para la ecuación patrimonial es activo igual a pasivo más patrimonio. Esta es la fórmula principal que maneja la ecuación patrimonial. Tenemos otras fórmulas como es esta para encontrar pasivos y para encontrar el patrimonio, que también son de gran utilidad. Para que en este caso para encontrar los pasivos sería cogemos los activos menos el patrimonio, nos da igual el pasivo. Y para encontrar el patrimonio se haría la fórmula de activos menos pasivos igual patrimonio. Un ejemplo de la ecuación patrimonial sería, se constituye una empresa con los siguientes activos. Mercancía 5 millones, edificio 30 millones, equipo de oficina tendríamos 30 millones, cuenta en los bancos tendríamos 20 millones, efectivo 10 millones. Dice que los activos fueron financiados con una deuda en el banco de 28 millones y aporte de los socios por 40 millones. Entonces vamos a transcribir este ejemplo y haremos la ecuación patrimonial. Y en este caso miramos que los activos los vamos a sumar, que sería que tenemos mercancía 5 millones, edificio 30 millones, equipo de oficina 3, cuenta en los bancos 20, efectivo 10 millones. El total del activo nos daría 68 millones. Vamos también a relacionar aquí el pasivo, que es lo que se debe en el banco, que como nos decía el ejemplo, tiene un préstamo en el banco por 28 millones. Entonces el total del pasivo que tendría esta empresa sería de 28 millones. Y también relacionemos el patrimonio que nos decía que había un aporte de los socios de 40 millones. Entonces, que tendríamos un total de 40 millones. Aquí, al realizar la fórmula de la ecuación patrimonial, que es activo igual a pasivo más patrimonio, en este caso sería pasivo tenemos 28 millones más 40 millones que tenemos del patrimonio del aporte de los socios, daría un total igual de 68 millones. Aquí estamos representando lo que es la ecuación patrimonial. También podemos sacar las fórmulas para encontrar el pasivo y para encontrar el patrimonio. En este caso, para encontrar el activo, lo que haríamos es la sumatoria del total del activo, que sería 68 millones, menos el patrimonio que tenemos el aporte de los socios, que es de 40 millones. Al restarlos, nos daría el pasivo igual a 28 millones, que es la deuda que tienen en el banco. Y para encontrar el patrimonio, de igual manera, cogemos el total de los activos menos el pasivo, que son las deudas, nos daría un total de 68 millones menos 28 millones que tiene en el banco, nos daría un patrimonio igual a 40 millones.
Conclusión: importancia de la ecuación patrimonial. Aquí podemos darnos cuenta que la ecuación patrimonial nos ayuda a ver de forma clara cómo se organiza el dinero en la empresa, permitiéndonos conocer qué se debe, qué le pertenece realmente a la empresa, cómo se organiza el dinero de forma equilibrada, permite conocer la situación financiera, analizar cambios que se producen en el patrimonio, ayuda a tomar decisiones financieras acordes, es la base de la contabilidad. Ahora les voy a hablar sobre el activo, el pasivo y el patrimonio, que está muy ligado a lo de que hablamos anteriormente de la ecuación patrimonial. Hablaremos sobre estos elementos que son básicos en la contabilidad, ya que nos permiten entender la situación financiera de la empresa de manera clara, ayuda a manejar registros. El activo son todos los bienes que posee la empresa que le ayudan a funcionar o a generar ingresos. El activo es todo lo que tenga valor económico. Ejemplo está el dinero en caja, en bancos, maquinaria, cuentas por cobrar, mercancía para la venta, edificios, terrenos. Encontramos dos tipos de activos, los cuales son activo corriente y activo no corriente. El activo corriente son los recursos que se convierten en dinero en poco tiempo y más que todo siempre este es inferior a un año. Ejemplo, el dinero en caja, en bancos. El activo no corriente son los bienes que la empresa usará por mucho tiempo, más de un año, como por ejemplo la maquinaria que utilizará la empresa, esa se le dará vida útil hasta que tenga un correcto funcionamiento. Otros serían vehículos, terrenos. Ahora hablaremos del pasivo. El pasivo son todas las deudas, obligaciones que tiene la empresa, sea con personas o con entidades. Ejemplo, deudas con proveedores, préstamos bancarios, impuestos por pagar, salarios por pagar, servicios públicos. Los pasivos también se clasifican en pasivo corriente y en pasivo no corriente. Pasivo corriente, eh, pasivo corriente son todas las obligaciones o deudas que se deben pagar en corto plazo. Más que todas estas son en menos de un año. Ejemplo, proveedores, impuestos. El pasivo no corriente son las obligaciones o deudas que se pagan en un tiempo mayor a un año. Ejemplo, en este caso podría ser un préstamo que se le pide a un banco por mayor a 2 años, 3 años. Vamos a hablar sobre el patrimonio. El patrimonio es todo lo que le pertenece a la empresa después de pagar las deudas pendientes. Este se obtiene restándole el pasivo al activo. Y aquí se incluye el dinero aportado por los socios, utilidades, reservas. Aquí encontramos un ejemplo básico sencillo de una tienda de ropa en el cual tienen igual sus activos y pasivos. Sus activos encontramos lo que es caja 200, bancos 300.000, mercancía 400.000, muebles 100.000. Tenemos un total de activos de 1.000.000. En el pasivo, que es lo que debe la tienda, debe a proveedores, les debe 300.000 y tiene un préstamo bancario de 200.000. Aquí podemos ver que el total del pasivo son 500.000 pesos. Aquí en este ejemplo podemos hacer la fórmula
para encontrar el patrimonio, que sería patrimonio es igual a activo menos pasivo, que sería el total del activo, 1.000.000, el total del pasivo, 500.000. Entonces, al millón le restamos los 500.000 que debe del pago de proveedores y el pago de préstamo bancario, nos da un total igual a un patrimonio de 500.000 pesos. Conclusión. Aquí podemos concluir que el activo, el pasivo y el patrimonio son fundamentales para llevar la contabilidad de una empresa, lo que permite conocer la situación financiera y facilita la toma de decisiones importantes para esta. Muchas gracias. Hola, tengan un cordial saludo, tutor y compañeros. Mi nombre es Joana Camila Ceballos Montenegro, estudiante de primer semestre en la UNA del programa de Contaduría Pública. A continuación voy a exponer la tarea número 5, conciliación de partida doble y ecuación patrimonial, enfocándome en dos temas que son ingresos y gastos. Ingresos y gastos. Ingresos. ¿Qué son los ingresos? Cuando hablamos de ingresos, nos referimos al aumento de los beneficios económicos de una empresa durante un periodo determinado. Este aumento puede darse porque entran nuevos recursos como dinero o cuentas por cobrar, o también porque disminuyen las obligaciones, lo cual al final hace que se incremente el patrimonio neto de la empresa. En pocas palabras, los ingresos representan lo que la empresa gana como un resultado de su actividad económica. Tipos de ingreso. Los ingresos se clasifican para identificar de dónde proviene el dinero y entender mejor el funcionamiento del negocio. Están los ingresos operacionales, que son los ingresos que se generan por la actividad principal de la empresa, como por ejemplo las ventas de bienes y la prestación de servicios. Y los ingresos no operacionales, que son aquellos que no provienen de una actividad principal, pero que igual generan beneficios económicos. Como por ejemplo tenemos los intereses ganados, arriendos, comisiones y ganancias. ¿Por qué estos se separan de los operacionales? Porque no son ingresos constantes ni representan la razón principal del negocio, pero ayudan a mejorar los resultados financieros. Características de los ingresos. Primero, se originan en la actividad principal de la empresa. Significa que los ingresos que surgen de lo que la empresa hace para existir, como vender productos y prestar servicios. 2. Implican la entrada de recursos económicos. Puede ser dinero en efectivo, transferencias bancarias o cuentas por cobrar. 3. Aumentan el resultado del ejercicio. Los ingresos se incrementan siempre que sean mayores que los gastos. 4. Se reconocen cuando se devengan y no cuando se reciben. ¿Qué quiere decir? Que el ingreso se registra cuando se realiza la venta o el servicio, aunque el dinero se reciba después. Derivación de ingresos. A partir de los ingresos se desprenden varios elementos importantes. Primero, ventas, que es el valor total de los bienes vendidos. 2. Prestación de servicios, que son los ingresos obtenidos por servicios ofrecidos. 3. Cuentas por cobrar, cuando la venta se hace a crédito y el cliente aún no paga. 4. Impuestos asociados, como el IVA que se cobra al cliente, pero no es una ganancia de la empresa. 5. La utilidad bruta y la utilidad neta. Resultados que permiten saber cuánto realmente gana la empresa después de los costos y de gastos. Tenemos un ejemplo
de una empresa comercial que vende mercancía por 2 millones más IVA a crédito. ¿Por qué esta operación es un ingreso? Porque la venta de mercancía corresponde a la actividad principal de la empresa y genera un aumento en los beneficios económicos, ya sea por la entrada de dinero o por el derecho a cobrarlo en el futuro. Además, esta venta incrementa el patrimonio de la empresa y afecta, pero positivamente, el resultado del ejercicio. Pasamos a los gastos. ¿Qué son los gastos? Los gastos son las salidas de dinero o la disminución del patrimonio de una empresa que se realizan para operar, generar ingresos y mantener su funcionamiento. Estos gastos afectan directamente la utilidad neta en el estado de resultados, ya que reducen las ganancias obtenidas durante ese periodo. Es importante aclarar que los gastos se diferencian de los costos porque los gastos no están directamente relacionados con la producción, sino con el funcionamiento general de un negocio. Tipo de gastos. Los gastos se clasifican para entender mejor en qué se utilizan los recursos de la empresa y así facilitar el control financiero. Están los gastos operacionales, fundamentales para el día a día de la empresa. ¿Por qué estos son importantes? Porque sin ellos la empresa no podría funcionar ni desarrollar su actividad principal. Están también los gastos no operacionales, que son los gastos eventuales y ajenos a la operación normal de la empresa. ¿Por qué se consideran aparte? Porque no hacen parte de la actividad habitual y en muchos casos se pueden evitar con una buena gestión. Están los gastos fijos, que son aquellos que se mantienen constantes mes a mes sin importar el nivel de actividad. ¿Por qué se llaman fijos? Porque la empresa debe pagarlos incluso si no genera ingresos. Están los gastos variables, que son los gastos que cambian según el nivel de actividad de la empresa. ¿Por qué varían? Porque dependen directamente de cuánto venda o produzca la empresa. Costos de ventas. Son los gastos directamente relacionados con la producción o adquisición de los bienes que se venden. ¿Por qué son clave? Porque permiten calcular la utilidad bruta de la empresa. Características de los gastos. Primero, se relacionan con la operación del negocio. Los gastos son necesarios para que la empresa funcione. 2. Representan consumo de recursos. La empresa utiliza dinero, servicios o bienes que no se recuperan. 3. Se reconocen cuando se incurren, no cuando se pagan. El gasto se registra cuando se consume el recurso, aunque el pago se haga mucho después. 4. Afectan el resultado del ejercicio. ¿Qué quiere decir? Que a mayor gasto, menor utilidad y a menor gasto, mayor rentabilidad. Derivación de gastos. De los gastos se desprenden varios conceptos importantes en contabilidad. Tenemos los costos de ventas, los gastos administrativos, los gastos de ventas, las cuentas por pagar, que son cuando el gasto se adquiere a crédito, y la depreciación, amortización y provisiones. Estas reflejan el desgaste o pérdida de valor de los activos. Tenemos también como ejemplo aquí una empresa que paga 800,000 por el servicio de energía eléctrica correspondiente al mes. ¿Por qué es un gasto? Porque el servicio se consume durante el desarrollo de la actividad y no genera un beneficio económico futuro, sino que permite el funcionamiento normal del negocio. A partir de esta presentación, podemos deducir que los ingresos y los gastos son elementos fundamentales en la contabilidad, ya que permiten conocer
la situación financiera real de una empresa. Mientras los ingresos representan los recursos que la empresa genera por su actividad económica, los gastos reflejan los sacrificios necesarios para poder operar y producir estos ingresos. ¿Qué diferencia hay entre estos? Si la empresa obtiene una utilidad o una pérdida, lo cual impacta directamente en el patrimonio. Por esta razón es que una adecuada gestión de los ingresos y un control eficiente de los gastos son claves para garantizar la rentabilidad, la estabilidad y el crecimiento de la empresa a largo plazo. Muchas gracias por su atención.